Buenos días, amadas hermanas. Qué gozo volver a encontrarnos aquí con ustedes en Arraigadas y en esta serie que estamos desarrollando de Acuérdense de ellas. Así que gracias por estar aquí, las que están ahora, y aquellas que se van a conectar más tarde también sean muy bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros, y qué lindo siempre es ver que ustedes están aquí desde temprano, están conectadas, están hablando, y eso es lo que nos anima a ver esta comunidad que se ha unido aquí en Arraigadas. Y bueno, hoy seguimos hablando de estas mujeres que encontramos sus historias en la Biblia y están ahí por una razón. Dios así lo quiso, que ellas estuvieran ahí en estas páginas de esta historia de la redención para nosotras. No es simplemente conocer una historia. Ay, sí, yo sé quién es fulana en la Biblia. O ay, sí, me dieron esa historia en la escuela dominical. Sino están ahí con el propósito de que nosotros aprendamos, de que seamos confrontadas y que nos formen y que podamos vernos en el espejo de ellas. Y hoy vamos a hablar de una mujer que está en los primeros libros de la Biblia, y no voy a entrar mucho en detalle porque vamos a verlo, pero la empezamos viendo como una niña ahí yendo contra todo, leyes y edictos. Luego la vemos como una mujer que celebra con el pueblo el triunfo de su Dios, guiando al pueblo, pero también la vamos a ver cómo ella tropezó y pecó, pero cómo su pecado nos llama también a analizar nuestro corazón y a ver el orgullo que muchas veces permitimos que entrar. Y hoy vamos a hablar de Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Y para acompañarnos en esta conversación, yo tengo el privilegio de recibir a Angélica Rivera, una hermana querida de hace muchísimos años, y muchos la conocen porque han visto que Angélica ha participado en el podcast de Joven Verdadera. Angélica ha escrito también en el blog, y bueno, hoy el Señor me permite tener a Angélica aquí en Arraigadas. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Yamuel, por la invitación. Me siento muy honrada y bendecida por esta oportunidad. Qué bueno. Bueno, y Angélica Rivera de Peña, y ahora pues tengo que decir para que mi amigo Joel no me pelee, pero Angélica, Dios la ha usado para servir con fidelidad, así que yo quiero que Angélica se presente y nos cuente un poco de ella y que te conozcamos, las hermanas que quizás solamente te habían escuchado, ahora ya le ponen un rostro, y que te puedan conocer un poquito. Sí, claro que sí. Mi nombre es Angélica Rivera de Peña y yo soy salva y amada por Dios desde los 13 años. Amén. Y hay un anhelo en mi corazón de servirle todos los días de mi vida, y por su gracia, Dios me ha dado el privilegio de estar casada con Joel Peña, que es uno de los pastores de la IBI. Y nosotros juntos servimos en el ministerio de consejería de nuestra iglesia, damos también apoyo en la mentoría de noviazgo y también en lo que es consejerías prematrimoniales, y también trabajo en el ministerio de mujeres de aquí de nuestra iglesia y escribo para algunas páginas también, y me encanta enseñar la palabra, así que es un honor estar con ustedes en este tiempo. Amén, amén. Yo digo que sí a todo lo que ella dice. Angélica es especial. Y bueno, Angélica, vamos a empezar con Miriam, con esta señora que encontramos aquí. Y yo creo, Angélica, que si algo podemos decir de Miriam, es que ella no era una espectadora. Miriam no era como un personaje que tú lo ves ahí y que estaba ahí mirando. No. O sea, Miriam estaba ahí desde el principio, la vemos como en la acción, en el medio de todo lo que está sucediendo. Y lo vemos en el libro empezamos a verla en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos de Éxodo. ¿Y dónde vemos a Miriam? Bueno, vemos a Miriam que ella estaba vigilando la canasta de Moisés, y luego va y le dice a la hija de Faraón: mira, yo te consigo una nodriza, que era su propia madre. Luego vemos a Miriam liderando ese cántico de gozo después de que cruzan el Mar Rojo. Algo importante es que ella es llamada profetisa en las Escrituras, y Miqueas 6:4 la menciona junto a Aarón y a Moisés, o sea, los tres hermanos. Entonces no era alguien como que
que no. Entonces Miriam definitivamente aparece como una mujer muy influyente en el pueblo de Israel. Ciertamente Dios la usó en momentos como muy decisivos para el pueblo de Israel. Entonces yo te pregunto, Angélica, ¿qué nos enseña su vida sobre la responsabilidad que acompañan los dones y la influencia, si podemos decirlo así, dentro del pueblo de Dios? Sí, Yamel, así como tú has dicho, Miriam fue una figura clave y estuvo desde el principio. Imagínense esto, una niña pequeña, de pie entre los juncos, viendo a su hermanito flotar hacia lo desconocido, y ella tiene esa mente rápida y lo suficientemente valiente como para pensar qué hacer, acercarse a una princesa y decirle, hey, yo te consigo, ¿quién te lo cuida? Una nodriza, y era su propia madre. Entonces Dios utilizó a María para salvar a Moisés, aún antes de que Moisés salvara a Israel. Y décadas después, como tú bien explicas, en el Mar Rojo, es impresionante cómo en el Éxodo 15, ella hace un cántico de adoración, coge su pandero y comienza a alabar al Señor. Las mujeres se unen a ella. Y ella hace un cántico con tanta profundidad, bendiciendo, alabando al Señor. Y así como dices, ella tiene la mención de ser llamada una profetisa, y es una de las pocas mujeres en la Biblia que reciben este título. O sea, ella tuvo ese privilegio de hablar en nombre de Dios. Entonces, Miriam no era una mujer como la nota al pie. Era una mujer con mucha influencia, con muchas cualidades, con mucha inteligencia, con mucho liderazgo. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene una vida que tiene ese grado de influencia? Si hay algo que nos enseña su vida, es la enorme responsabilidad que acompañan los dones y la influencia que Dios nos da. El propósito de los dones que tenemos es para la bendición del pueblo de Dios, y no es nunca jamás para nuestra gloria, ni para nosotros ser famosos, ni para hacer una plataforma donde nuestro nombre sea conocido, ser importantes, sino para darle la gloria al único que se la merece, que es nuestro Dios. Entonces, el servir a Dios es un inmenso privilegio, porque nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudar a mucha gente, de poder influir para bien. Pero ojo, también tenemos la oportunidad de influir grandemente para mal. O sea, el pecado de un siervo de Dios arrastra a muchos. Y eso es lo que nos dice Santiago en el capítulo 3:1. Voy a leer. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Nosotros estamos en una generación donde hay muchos influencers. O sea, nos encanta ser líderes, ser vistos, ocupar cargos de servicios visibles. Y realmente eso no está mal, pero lo que tenemos que evaluar es cuál es la motivación por la cual nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Y tener en cuenta que no es lo mismo que una persona a quien Dios le ha dado mucho conocimiento de la palabra, para influir, para enseñarle a otros que caiga una persona que es un recién convertido, que acaba de llegar. Claro. Nunca va a ser lo mismo. O sea, digamos que la disciplina va a ser mucho más severa para aquellas personas que han caído sabiendo lo que Dios manda, digamos que enseñando eso y no practicándolo. Entonces, ciertamente mucha gente dice, bueno, es que Dios es un Dios de gracia y de perdón, y sí es un Dios de amor, pero veremos que Dios también es fuego consumidor, y es un Dios que disciplina y que es celoso con su santidad. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta que a las personas que se nos ha concedido dones e influencia, liderazgo, cualidades, oportunidades, debemos tener sumo cuidado de cómo vivimos, porque vamos a ser juzgados con un juicio más severo. O sea, se nos va a pedir cuenta de las intenciones, de las motivaciones por la cual nosotros hicimos las cosas. O sea, donde vamos a estar delante del trono de la gracia y tendremos que dar cuenta. Entonces, la Biblia dice en Mateo 18:7, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, mientras más don y talento y oportunidades tenemos, más responsabilidad tenemos de vivir en santidad. Y eso es lo que en Levítico 20 Dios nos dice. Santifíquense. Y pues, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Guarden mis mandamientos, cúmplanlos, porque yo soy el Señor que los santifico. Entonces, y esto para nada pretende como desanimar a una persona que quiere servir a Dios, no para nada. O sea, yo quiero motivarles a que puedan dedicar su vida, a que quieran influenciar a otros, a que utilicen los dones, los talentos que tienen para el Señor. Ese es el llamado que tienen, pero
yo tengo que tener en cuenta de que yo tengo que ser congruente, o sea, con la responsabilidad que se me ha dado de asimismo poder justificarlo o afianzarlo con una vida que sea congruente de santidad. Y quizás tú me digas, bueno, pero quizás tú no aplicas para mí, porque tú sabes que yo no enseño en la iglesia, yo no estoy en cargos que son visibles, pero aplica para cada hija de Dios. Porque Amén. nosotros que nos identificamos con Cristo y que decimos que somos sus hijas, somos testimonios y debemos ser luz y debemos ser sal, y en medio de un mundo que está convulsionando, en medio de tantas locuras que se presentan, de tanta maldad, nosotros debemos ser congruentes con lo que decimos ser, que somos cristianas. O sea que yo creo que esto aplicaría para todos, y debemos procurar que nuestras vidas jamás causen vituperio, causen vergüenza al Evangelio. Así que podamos asumir el vivir en santidad con gozo y dependencia en Él. Y si fallamos, nos arrepentimos, y al final tú y yo vamos a ser las más beneficiadas. Así es. Wow, me encanta, Angélica, me encanta todo eso, y de verdad que sí. Y me gustó mucho que explicaras, sobre todo la parte de queremos servir, y hay personas, es verdad que hay personas muy dotadas, con muchos dones, pero como tú dices, ¿cuál es la motivación? Y aquí viene mi segunda pregunta, porque hay un peligro, Angélica, de comparar lo que Dios asigna. Entonces, en Números 12, Miriam y Aarón cuestionan a Moisés y le vienen, ¿acaso el Señor solo ha hablado por medio de Moisés? O sea, ahí ya comenzamos como a entrar en ver qué fue lo que pasó en el corazón de Miriam. Entonces, esto no es ellos no están discutiendo doctrinalmente. O sea, aquí no tenemos, digamos, un caso de discusión doctrinal, de que tú estás malinterpretando una verdad bíblica. Esto es comparación, y no podemos llamarlo de otra manera. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios usa a otros de una manera diferente o más visible, como tú decías, ¿cómo entonces, Angélica, nosotros podemos guardar nuestro corazón del orgullo y la comparación? Porque me gustó algo que tú decías, y sobre todo pasa mucho con mujeres, y yo creo que ahí es como que quisiera como ponerlo, porque a veces, pero es que yo no sirvo, es que yo no estoy aquí, no estoy allá, pero eso no nos exime de entrar en esto. Entonces, Angélica, ¿cómo nosotras podemos guardar nuestro corazón del orgullo y la comparación? Sí, muy buena pregunta. Y antes de entrar a ver cómo yo puedo guardarlo, yo quisiera como analizar un poquito lo que ocurrió aquí. Nosotros vemos a simple vista como que hay un cuestionamiento, una murmuración, pero aquí había orgullo en ese corazón y había envidia. Inició como una simple comparación, después se fue sintiendo como una amargura, alimentada por un corazón orgulloso que sentía que era importante, digna por lo que Dios había hecho a través de ella, y se alimentó con envidia, con resentimiento, y terminó entonces en esa murmuración. Y sería útil poder definir la envidia. Yo investigué, y la Real Academia define la envidia como pesar del bien ajeno. La envidia es un sentimiento de tristeza, incomodidad o resentimiento que surge cuando vemos que otra persona tiene algo que nosotros deseamos. Y con la envidia no solo deseamos algo que otro tiene, sino que también deseo que no le vaya tan bien al otro y que yo sea la que reciba ese beneficio. Entonces, fíjate ahí el punto. La envidia es ese sentimiento cuando piensas, ¿por qué le tiene que ir bien a la otra persona cuando a mí no me va tan bien? Y eso es lo que nos come, lo que nos martilla por dentro. Entonces, la envidia es una emoción negativa hacia la otra persona, queriendo yo ser el centro y yo el que quiera subir. Y me encanta que la Biblia no oculta esos sentimientos. Y John Piper como que define bien la envidia diciendo que la envidia conlleva un elemento de deseo, donde alguien ha experimentado un beneficio, una ventaja en la vida, y tú lo quieres para ti. Pero eso no necesariamente te convierte en envidioso, porque esa clase de deseo está bien cuando su deseo es imitar a aquellos que viven en santidad. Pero el otro elemento, el que hace que la envidia sea mala, es cuando ese deseo está marcado por el resentimiento de que las cosas salgan bien para otros, pero no para ti. Eso es lo que lo convierte en envidia. Entonces, esa envidia muchas veces incluye que nosotros queremos magnificar la falta de los otros, queremos que los demás vean que esa persona que está sirviendo, que está haciendo eso, no es tan buena como parecería ser, para yo poderme ver mejor. Y eso es lo que vemos aquí. En Números 12 dice,
Mira y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. O sea, el motivo real de la queja no era porque ellos No, estaban con temor ante Dios por la santidad de que se había casado con una mujer que era de Etiopía. cosita. Ujú. Eso fue un pretexto. Ellos querían Exacto. maquillar el disgusto real que era la envidia que tenían. Entonces, esa envidia los llevó a poner en tela de juicio la autoridad de Moisés como portavoz de la palabra de Dios. Y no significa con esto, Yamel, que todo lo que nuestros líderes y pastores hacen está correcto. Claro. Nosotros en ocasiones vamos a tener que quizás acercarnos a ellos y con respeto poder mencionarles cosas que nosotros quizás vemos que no están bien, pero evitando en todo momento el chisme y la murmuración. Entonces, aquí viene el cuestionamiento. ¿Acaso ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? Entonces, María era una profetisa. Ella era una líder en el pueblo de Dios, pero Ujú. ella no estaba satisfecha con lo que ella tenía. Ella quería más. Y la envidia los llevó a que se compararan y que al final murmuraran. María y Aarón querían lo que Moisés tenía. ¿Y qué era lo que Moisés tenía? Una relación especial con Dios. Entonces María no sentía que era valioso lo que ella estaba haciendo. Y me preguntaba yo misma, y quería preguntarte a ti, si Ujú. alguna vez has luchado con la envidia y con el Uf, resentimiento como María. pero ¿Cómo claro. nos sentimos cuando Dios usa de una manera más visible a otra persona? Y quisiera poner algunos casos, porque tú digas, no, como que no me identifico, quizás te han dejado de lado y tú no te dieron ese precio, ese premio que tú pensabas que te merecías, Ujú. o te has visto obligada a ver cómo otros se llevaban el mérito de todo tu arduo trabajo, o quizás hay una persona que está puesta como que es el líder de algún Ujú. ministerio y tú dices, pero yo trabajo más, yo debería ser la que tenga ese lugar, Ujú. o sentirte que la persona te ignoran o te rechazan porque ya no te necesitan. Son O muchas que, o que situaciones. no valoran lo que tú haces, o que Exacto. no te reconocen lo suficiente cuando tú has hecho tanto, o Exacto. por qué ponen a fulana y Ujú, no me ponen a mí. ujú, Eh, la lista puede seguir, o incluso, o sea, las redes sociales que no ayudan. Mira, ujú, que se compró tal cosa, que ujú. tiene esto. O sea, puede ser como tan amplio, Sí. pero llevándolo sí al ministerio es así, o sea, o yo tengo más tiempo que ella. Ajá. Ella acaba de llegar a la iglesia, ¿y por qué la Ujú, ponen a ella si yo tengo aquí años sirviendo? ujú. Son Y cosas que... puede pasar también en el ámbito de las relaciones. Tú tienes mucho tiempo dos amigas que son solteras, comparten y de pronto tu amiga consigue novio. Y entonces tú comienzas a sentir como ese resentimiento y en vez de sentirte feliz por ella, hay una amargura en tu corazón que dices, ven acá, pero ¿y por qué ella tiene novio Ujú, y por ujú, qué yo no? O tú estás en un ujú, equipo jugando y te toca ser de esos que están en la banca, mientras que el muchacho titular siempre lo ponen a jugar y tú dices, pero ven acá, yo puedo hacerlo mejor que él. O ujú, sea, ujú. hay tantas situaciones en el día a día que uno puede sentirse amargado, puede sentirse resentido y muchas veces estas cosas no tienen sentido y no son justas. Voy a decir la realidad, no son Sí. justas. Pero este tipo de justicia no es algo que podamos esperar en esta vida. Esta vida no es justa en muchas ocasiones y la Biblia no promete que aquí vamos a encontrar justicia. En Ujú, cambio, ¿qué se ujú. nos exhorta? A que cuando nosotros seamos tratados de una manera que nosotros pensamos que no merecemos, que podamos entonces vivir con piedad, así como Ujú. Jesucristo vivió su vida en Amén. el tiempo que le tocó estar aquí. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón de orgullo, la envidia, la comparación? Y te voy a decir cómo yo lo he trabajado, sí, yo, porque yo en muchas ocasiones he sentido envidia, orgullo. Entonces, lo primero es reconocer mi corazón envidioso y arrepentirme. Nosotros todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida Claro. envidia y no debemos justificar nuestra maldad. Yo creo que debemos ser brutalmente honestos delante de Dios y no decirlo como maquillar y decir, Señor, perdóname, porque yo en alguna vez he sentido orgullo, yo he sentido envidia. Yo debo decir, Señor, yo soy una envidiosa. Señor, yo soy una mujer orgullosa, perdóname. Y poder decirle al Amén. Señor que nos examine, porque muchas veces quizá no nos damos cuenta de que tenemos ese pecado
y poder decirle al Señor, Señor, déjame ver si hay camino de perversidad y aún más. Puede ser que yo no sienta arrepentimiento. Señor, si no siento arrepentimiento por mi orgullo, por mi envidia, dame el arrepentimiento que yo necesito. Entonces es importantísimo no maquillarlo, no poner el nombre bonito. Es que me he sentido un poquito triste porque mi amiga tiene novio y yo no, porque aquella persona está sirviendo y yo no. Vamos a llamarle como debe ser, como el pecado es. Y decir, Señor, yo soy una envidiosa, perdóname. Número 2, yo creo que algo que nos ayuda, como podemos trabajar, es confiar en la voluntad y los planes de Dios. Él sabe lo que es mejor. Él sabe lo que nos conviene. Y esta historia, esta vida, no se trata de mí, es su historia. Y nosotros debemos someternos ante Él. Yo creo que si hay una de las más grandes mentiras y el engaño más grande que Satanás puede hacer hacia nosotras, es hacernos creer que esta vida se trata de nosotras. Eso fue lo que Él hizo en un principio con Adán y Eva, tratar de venderles de que ellos tenían que buscar lo que a ellos les convenía, alejados de Dios. Entonces, si algo debemos tratar de tener son corazones que sean humildes, rendidos a Dios, reconociendo que somos sus siervas y que nuestro único deseo debe hacer su voluntad. O sea, yo no quiero hacer absolutamente nada que Dios no quiera para mí. Yo quiero caminar y vivir todos los días de mi vida en las obras que Él preparó de antemano. Entonces, la meta es que nosotros podamos llegar a gozarnos cuando Dios usa una persona alrededor nuestro, porque todos estamos trabajando con un mismo propósito, que es ver al Señor exaltado, que su nombre sea glorificado, que su reino venga a nosotros, y estamos todos juntos como un equipo poniendo un granito de arena para que eso pueda ser llevado a cabo, y no importa quién tenga un papel diferente al otro. Entonces, Amén. En el libro de Mujer a Mujer, me gustó mucho esto. Entonces, puede que nunca entendamos muchas situaciones en nuestra vida, y en tales casos debemos creer por la fe que los caminos de Dios son mejores y más orientados a la eternidad que los nuestros. Así que aunque no entendamos cómo es que se está armando el muñeco, cómo Dios está obrando, confiemos en que hay algo más de lo terrenal, hay algo celestial que Dios está haciendo, y Él sabe, porque Él es el diseñador y Él es sabio. Entonces también, como mencioné, es desarrollar un corazón agradecido y humilde. Siempre que nos comparemos con los demás, vamos a encontrar que otros son mejores que nosotros, y eso nos desconcentra. Vamos a encontrar gente con más talento, quizá con más inteligencia, más oportunidades. Entonces, tenemos que concentrarlo en lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y tenemos un ejemplo que me gusta, y es con la natación. Yo practico la natación, aunque no soy nadadora profesional. Pero cuando tú estás nadando, tú tienes que llevar una concentración de respiración, de brazada, de el pateo, que si tú te desconcentras y te pones a mirar lo que está haciendo el otro, perdiste tu ritmo. Y eso no te permite avanzar de la manera como deberías hacerlo. Y es lo mismo en la vida cristiana. O sea, tú tienes que enfocarte en lo que Dios te ha dado y tratar de ser fiel. Y ciertamente, como dijimos, van a haber personas mejores, con más talento, más oportunidades, pero lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios. Señor, gracias por lo que tú me has dado, por los talentos que me has dado. Y al final reconocer todo lo que tengo es tuyo. Y no gloriarnos, sino agradecernos porque lo tenemos sin merecerlo. Entonces, la murmuración comienza con un corazón ingrato que no da gracias al Señor por lo que ha recibido por gracia. Y otro punto, por último, que pudiera mencionar, que nos pudiera ayudar, es que muchas veces nosotros tenemos envidia, nos comparamos porque no amamos genuinamente. Cuando tú amas genuinamente, tú te gozas en tu ver cómo el otro le va bien, cómo el otro consigue cosas. Y yo pensaba en muchos ejemplos de la Biblia. Yo pensaba en Jonatán. Jonatán, cuando amaba a su amigo David, él sabía que David lo iba a sustituir y que él iba a ser el rey, que le iba a quitar el reinado que le correspondía a él como el hijo del rey. Pero él amaba tanto a David que no le importaba. Entonces, que uno pudiera llegar a ese punto, igualmente de nuestro Señor Jesús nos amó de tal manera que Él decidió sufrir, humillarse Él, siendo Dios, para que nosotros pudiéramos tener una vida digna. Entonces, ese es el ejemplo de que nosotros podamos amar de esa manera, y ciertamente la raíz de la envidia es la falta de amor al prójimo. Y la envidia ha traído muchos males a través de todas las escrituras. Vemos que Caín envidió a su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Lo asesinó. Los hermanos de José el primer asesinato. Los hermanos de José lo vendieron, ¿por qué? Porque estaban envidiosos.
Los fariseos mismos entregaron a Jesús porque ellos estaban envidiosos de que él pudiera enseñar con esa autoridad. Así que para guardar nuestros corazones, hay 4 cosas que yo creo que nos ayudarían, y es que podamos reconocer nuestro pecado, llamarlo por su nombre, arrepentirnos, que podamos confiar en que lo que Dios está haciendo, como Él mueve las fichas, es lo mejor. Podemos desarrollar un corazón humilde y manso, y que podamos amar genuinamente a las personas que nos rodean. Amén, amén, amén. Excelente. Y escuchándote decir todo eso, Angélica, pienso que definitivamente la cercanía no es sinónimo de sumisión, porque Miriam estaba dentro del círculo cercano. Entonces ahora vamos un poco más allá. O sea, ya no es que yo estoy afuera. Ya no es que no me toman en cuenta. No, Miriam estaba ahí. Miriam había visto los milagros. Miriam había sido instrumento de Dios en todo lo que hemos hecho. Pero aún así, ella cayó en murmuración. Entonces, Angélica, ¿cómo evitamos que la familiaridad con las cosas de Dios nos hagan perder lo que tú mencionabas al principio, esa reverencia que debemos tener hacia su autoridad? Porque al final de cuentas es Dios el que decide a quién usa y a quién no usa. Pero yo creo que en esa familiaridad de los, digamos, que están en el círculo, como Miriam, perdemos. ¿Qué tú puedes decirnos de eso? Bueno, ciertamente la verdad que nosotros somos muy prontos a familiarizarnos y rutinizar lo sagrado, porque nosotros nos olvidamos del privilegio, la honra y la gracia de servir al Dios que nosotros servimos, y la oportunidad del privilegio de poder hacer lo que hacemos. Entonces podemos comenzar a pensar que servir al Señor es algo que nos merecemos, o que nos hemos ganado la posición que tenemos, la oportunidad de servicio por los dones, por las habilidades, cuando realmente es Dios, por su gracia, que nos ha puesto donde estamos. Entonces, nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Pedro, quien vio todos los milagros de Jesús, quien era del círculo íntimo, y cómo él llega a negarlo. Entonces, yo creo que lo que nos podría ayudar a evitar que esa familiaridad con las cosas de Dios nos hagan perder la reverencia a Dios es que nosotros conozcamos a Dios y que podamos mantener una constante e íntima relación y dependencia con Él. O sea, no es que tú te arrepentiste un día, es que día a día tenemos que buscar al Señor, tenemos que conocerle, anhelarle, pasar tiempo en su palabra y conocer ese Dios. Y a medida que nosotros conozcamos ese Dios majestuoso que Él es, entonces nosotros nos vamos a ver indignos. Cuando nos vamos a poner en nuestro justo lugar, en lo que somos criaturas dependientes, necesitadas de Dios. Y el ejemplo que tenemos en Isaías es asombroso. O sea, en Isaías 6, cuando dice que él ve al Señor en un trono alto y sublime, dice que su orla del manto llenaba el templo. ¿Qué dice Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido soy. Yo soy hombres. Yo soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. O sea, no hay manera de que uno vuelva familiar, pierda el respeto a la autoridad de Dios cuando tú estás asombrado y contemplas el Dios al que servimos, que no es un Dios que se compara a nosotros, es un Dios asombroso. Y Juan Calvino dijo de una manera bien magistral: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sana sabiduría, consta de 2 partes: el conocimiento que tenemos de Dios y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. El hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo si no ha mirado primero el rostro de Dios. Amén. Y luego desciende de contemplarlo para examinarse a sí mismo. Wow. Y cuando nosotros vemos a Dios en toda su majestuosidad, yo me humillo. Mientras más cerca yo estoy de Él, mejor yo puedo entender cómo es la vida y cómo vivirla, porque Él es la fuente de sabiduría. Así que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Así es. Y sigamos el ejemplo de nuestro maestro y modelo que nos dijo, que Él dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Hallaré descanso para nuestras almas. Él tenía toda la autoridad porque Él era Dios y es Dios, pero en su paso por la tierra se sometió obediente a su Padre. Y ese es un maravilloso ejemplo para nosotros.
Así es. Angélica, tú ahorita hablaste un poco cuando decías cómo podemos guardarnos, tú mencionaste la murmuración. Y yo quiero que tú nos digas rápidamente, ¿qué es murmuración? Pero más que nada, ¿por qué, Angélica, nosotras las mujeres somos tan prontas a caer en murmuración? Interesante. Murmurar significa o se define como hablar maliciosamente de una persona que no está presente. Wow. Es decir, cuando tú hablas con chismes, con calumnias sobre alguien a sus espaldas, y la calumnia secreta es la esencia de esa práctica, y la Biblia condena con firmeza la murmuración. En Proverbios 25:23 dice, nos habla de cómo reaccionan las personas ante una persona chismosa. Oigan lo que dice. Así como el viento frío del norte trae lluvia, una lengua dada a la murmuración provocará miradas de enojo por parte de quienes son víctimas del chisme. En otras palabras, si tú quieres hacer enojar a alguien, basta con esparcir rumores. Y aún los mejores amigos a veces se distancian por una palabra que tú dijiste sin tener que decirla. Entonces, hablar de una forma negativa a veces no puede, de acerca de alguien, no puede dar una satisfacción momentánea, porque tú te puedes desahogar. Oye, estoy incómoda porque mira, cómo Yamel hizo tal cosa. Tú como que te desahogaste. Pero al final no produce ningún bien y de hecho puede causar un gran daño y separar nuestra amistad. Entonces, murmurar va en contra del amor, que es una fuerza que reconcilia, y Dios dice en su palabra que son bienaventurados que los pacificadores. Aun si alguien hizo algo en contra de ti, acércate a esa persona, habla con ella, pero evita el estar murmurando. Entonces, en la vida cristiana no hay lugar para la murmuración y eso es algo que yo he hecho un compromiso delante de Dios de hace muchos años, de que yo no voy a hablar mal en contra de nadie. Es un ejemplo también para mis hijos, o sea, es un compromiso y le ha hecho bien a mi alma, porque cuando tú comienzas a murmurar, tu corazón comienza a resentirse y ya cuando tú te acercas a esa persona, tú no tienes los mismos ojos de amor y Dios te manda a que tú perdones, a que tú reconcilies. Y muchas veces lo que nos hace caer en eso es que nosotros no nos creemos que estamos en un lugar superior a los demás. O sea, vemos como que los demás son tan pecadores, tan faltos, pero nosotros tenemos tantas debilidades. Oye, pero ¿cuánto tengo yo que soportarle a Yamel? Y Yamel, ¿cuántas cosas tiene que soportarme a mí? Entonces nos creemos que somos superiores. Y es como la parábola del fariseo y el publicano. O sea, dos personas pueden orar. Él dice que el fariseo que estaba puesto en pie oraba para así decía, Dios, yo te doy gracias. Porque yo no soy como los demás hombres que son estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos que está ahí. Yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo todo lo que gano. Pero ¿qué hace el recaudador de impuestos? Ni siquiera podía alzar como los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten piedad de mí. Cuando tú reconoces que tú eres pecadora y todo lo que se te ha perdonado, tú deberíamos pasar esa misma gracia ante ese hermano que también tiene luchas, así como Dios ha hecho con nosotros. Entonces, esa es una de las razones por las cuales caemos tanto en la murmuración, porque nos creemos superiores. Y número 2, nosotros hablamos demasiado, las mujeres hablamos demasiado, nos encanta hablar. Y dice la Biblia que el que mucho habla, mucho yerra, en Proverbios 10:19. Y la Biblia nos manda que seamos tardos para hablar. Dice en Santiago 1:9, mis amados hermanos, cada uno sea pronto para oír. Tenemos 2 oídos. Tenemos ¿verdad? 2. Y tardo para hablar, y tardo para la ira. Y además se nos dice, tengan cuidado, porque ustedes van a dar cuenta de toda palabra que salga de vuestra boca. Mateo 12:36. Entonces, en la Biblia tenemos instrucciones muy claras. Así que tengamos más cuidado de lo que hablamos y recordemos que nosotros vivimos constantemente ante la presencia de Dios, que Amén. Todo lo ve y todo lo escucha. Me llamaba la atención que cuando Miriam estaba hablando con su hermano Aarón, decía, el Señor ha hablado solamente mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros. Dice, y el Señor la escuchó. Lo escuchó, el Señor lo oyó. Entonces vivamos corandeo cada día ante la presencia de Dios. Amén, amén. Y ahora que tú dices eso, y el Señor la oyó. Y exactamente como tú dices, Angélica, o sea, tenemos que vivir de frente a Dios, porque quizás todo lo que tú estás diciendo, la persona no está ahí y no te está escuchando, pero Dios escucha. Entonces ahora vemos esta disciplina que preserva. Dios
hiere a Miriam con lepra. Esta disciplina es pública, pero a la vez es humillante cuando conocemos el contexto del pueblo hebreo, porque lepra es visible. Hay que sacarte, inmunda, y todo lo que implicaba una lepra, pero no es destrucción. La disciplina no es para destruirnos, es para corregirnos, pero también para que sirva, demuestra al pueblo. O sea, en ese momento, pues Dios tenía que hacerlo así, porque es que está instruyendo al pueblo y ya habían pasado varias cosas, que no vamos a entrar, digamos, en eso ahí, pero tenía que ser así, Dios tenía que hacerlo. Entonces, pero lo que me llama la atención, que en medio de todo eso, vemos a un Moisés, su hermano, el atacado, orar por ella. Y el pueblo, que tenía, digamos, todo el derecho de, ¿verdad? Salte, inmunda, el pueblo la esperó. Entonces, aún sí fue sacada del campamento, porque eso es lo que decía la ley, pero ella no fue abandonada. Entonces, Angélica, ¿cómo podemos ver la disciplina de Dios cuando corrige áreas de nuestro orgullo y nuestra murmuración en nuestra vida? Bien interesante. Nosotros no nos gusta ser disciplinadas porque realmente nos duele, pero debemos ver la disciplina de Dios como parte de su amor y cuidado de nuestras vidas. Miriam ciertamente había servido a Dios, había profetizado, había ayudado, liderado, pero comenzó a resentirse porque su hermano ocupaba una posición que ella no tenía y ella anhelaba esa igualdad de oportunidades y cayó en la murmuración y Dios la disciplinó. Y esa disciplina, como tú dices, fue visible, fue aislante, fue humillante. Esa mujer que había estado delante del pueblo de Israel, digamos que como una referencia de adoración, de cercanía a Dios, entonces ahora es expulsada durante 7 días. Entonces, porque Dios se disgustó con este incidente. Entonces, leemos en Números 12:9 que dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a Miriam y vio que estaba leprosa. Quizá lo que Dios hizo para corregir a Miriam, nosotros humanamente puede parecernos como qué duro. O sea, ya lo que estaba haciendo era que estaba expresando su descontento, su opinión. Libertad de expresión. Estaba en presión y cada quien puede expresar, no sé por qué la comenzó adentro, o sea, hay que expresarla. Hay que sacarlo. Pero es que Dios conocía el corazón, o sea, Dios quería trabajar más allá de lo que se veía. Había un corazón que Dios quería transformar. Y había un corazón que estaba orgulloso, que estaba resentido ante la autoridad que tenía Moisés. Y María, aunque tenía dones, no había sido elegida como la líder principal o como habían Dios escogido a Moisés. Entonces, ese espíritu de orgullo y rebelión, Dios tenía que corregirlo. Entonces, Dios no castigó a María de una manera tan drástica. Encontré esta nota en el libro de Mujer a Mujer de Lydia Brown para agravar su humillación. Más bien fue un recordatorio para María y para todo el pueblo al que haya perturbado de que la autoridad de Dios no se debía cuestionar. Amén. Un recordatorio para todo, una tremenda disciplina, pero lo hermoso es, como tú comentaste, es que Dios restaura el corazón. Dios es un Dios bueno. Nosotros podemos confiar de traer nuestros corazones donde hemos fracasado y ponernos en sus manos, sabiendo que Él es un Dios que nos ama y que Él nos va a restaurar y que si nos humillamos delante de Él no nos va a rechazar. Entonces, sí, ciertamente va a ser un proceso doloroso, va a haber vergüenza, pero cuando es realizada delante o en las manos de un Dios bueno que nos ama, en vez de destruirnos, esa disciplina nos edifica y nos hace más maduros y sabios. Amén. Y la Biblia nos dice en Hebreos 6, del 5 al 12, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y ahí sigue hablando en Hebreos 5 acerca de su disciplina. Entonces dice en el 5:11 de Hebreos que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué pasa? Que al final, cuando esa disciplina es llevada a cabo, da un fruto apacible de justicia en lo que ellas han sido ejercitadas. Así que vamos a aceptar su disciplina con corazones humildes, rendidos,
Porque él dice también que humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuera el tiempo. Y Dios ciertamente resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que cuando nos toque ese momento en el cual necesitamos la disciplina de Dios, vamos a aceptarla con humildad, confiando en que el resultado va a ser bueno. Así es. Y Angélica, Miriam comenzó cantando victoria, pero terminó en silencio. Después de este episodio de la murmuración y la lepra, Miriam no vuelve a ocupar el mismo lugar, digamos, de visibilidad, porque al menos no la vemos nuevamente mencionada así en la Biblia. Su nombre queda marcado tanto por el cántico, porque igual seguimos recordando a Miriam en el cántico, pero también como por esa disciplina y esa corrección. Entonces, Angélica, a la luz de cómo termina la historia, ¿qué lecciones podemos aprender sobre este tipo de legado que deja una mujer cuando permite entonces que Dios trate con su corazón? Sí, ciertamente Moisés oró por su sanidad y Dios se la concedió, pero no todo terminó allí. Una lección persistía, tanto para Miriam como para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender que yo pude sacar. Dios perdona y nos restaura cuando nosotros nos acercamos a Él. Miriam fue restaurada, ella regresó al campamento, continuó con Israel y se nos habla de que murió en Cádiz y fue llorada por 30 días con todo el duelo y toda la honra que se le hacía a las personas que morían. Su tropiezo ciertamente no borró su legado, su influencia, pero aunque Dios le perdonó, no se dice nada de ella después de ese episodio hasta su muerte. Y estaba como investigando por qué pudiera pasar esto, porque la Biblia nos dice, solamente no la escuchamos. Y John MacArthur en su libro 12 héroes inconcebibles hace un comentario acerca de eso y dice, el silencio sugiere que desde ese momento en adelante Miriam apoyó de manera sumisa a su hermano Moisés en la función que Dios le había dado. En un momento de debilidad había desafiado su autoridad. Quizás fue difícil para ella como hermana mayor, que había vigilado su cuna, someterse siempre a su liderazgo. Pero sea cual fueran sus motivos, el Señor dejó claro cuál debía ser su actitud hacia Moisés. La implicación del texto es que ella obedeció. Amén. Tenemos aquí a una Miriam transformada que decidió someterse a su Señor y obedecer ese liderazgo como le correspondía. Y su historia habla a toda mujer en liderazgo, sirviendo con cualquier grado de influencia. Una lección que podemos aprender es que el servicio fiel no te da garantía de que tú vas a recibir los dones, talentos o las oportunidades ministeriales de otros. Dios es soberano y Él sabe a cada persona que pone. Pudiera ser que tú digas, pero ven acá, que yo tengo más capacidad quizá de tomar el liderazgo de este ministerio que ese hombre que Dios ha puesto ahí. Y es verdad, hay mujeres que a veces en capacidad, en forma de resolver, de hacer las cosas con conocimiento, a veces le llevan. Pero Dios ha puesto a ese hombre ahí como cabeza. Y a nosotros nos toca asumir que como mujeres se nos ha dado el papel, sí, de enseñar a mujeres, de servir y de ser de mucha ayuda, pero al hombre se le ha dado ese papel de ser ese líder principal, de que puede enseñar a la iglesia, de que puedan ser los pastores, los líderes, no nosotros somos pastoras. Gracias, amén. No somos pastoras. Entonces, tenemos que preguntarnos si estamos agradecidos por la forma como Dios nos usa, o si hay algún grado de insatisfacción por cómo vemos cómo Dios usa a ese hombre o cómo Dios usa a esa otra mujer y a ti no te usa. Entonces, otra lección que podemos aprender es que hablar por Dios no significa que puedes hablar en contra de sus líderes escogidos. Mucho cuidado. O sea, porque Dios ha puesto a esos líderes ahí, como vimos anteriormente. No significa que ellos siempre todo lo hagan bien. Si hay algo que está mal, se tiene que tratar de una manera respetuosa. Pero nos toca a nosotros respetar a quienes Dios ha puesto como cabeza y líderes. Entonces, otra cosa que podemos aprender como lección es que una vida de obediencia puede verse marcada por un momento de orgullo. Miriam fue grande y su caída nos recuerda que la grandeza, el servicio, no nos exime, no nos protege de los mismos pecados que tienden a todos los demás. Los hijos de Dios tenemos la misma lucha, la misma tentación, pero tenemos que orar mucho por nuestro pastor y por los líderes. Amén. Ellos pueden caer de la misma manera, tienen la misma lucha que cualquiera puede tener. Entonces, 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga.
Entonces, cuidado con la autoconfianza que nos lleva a pensar, pues yo no soy tan mala, yo no soy capaz de hacerlo. Porque esa autoconfianza lo que muestra es un corazón orgulloso. La actitud con la que debemos vivir es una actitud de cuidado, de humildad, de autoexaminarnos, ver cómo estamos viviendo. Entonces, y un académico en una ocasión dijo que cuando nosotros vayamos a juzgar a otra persona, tengamos en cuenta, nosotros no conocemos la multitud de las fuerzas que abrumaron a esa persona. Así nosotros es. no sabemos el tiempo que esa persona quizás duró luchando con eso. Y tú y yo no sabemos si hubiésemos estado en esa situación, cómo hubiésemos reaccionado. Porque es muy fácil, yo venía ahora desde aquí a decirte, pero Miriam se actuó mal, pero mira, ahora muy fríamente, calmada, pero quizás yo estando en esa situación, yo no sé cómo yo hubiese reaccionado. Ahora, la buena noticia es que Dios es un Dios misericordioso. Amén. La disciplina de Dios no es destrucción, fue corrección. Ella fue recibida de nuevo y su legado entonces ahora es como una advertencia de cuidado. Ustedes pueden caer también, pero también hay un llamado o un mensaje de esperanza. Debemos tener cuidado de tropezar, pero esperanza, porque nuestro Dios es un Dios bueno que perdona y que restaura. Entonces la profetisa que cayó, Miriam, aún es recordada como la profetisa que lideró. Podemos fracasar públicamente y aún así terminar bien si nos arrepentimos y nos sometemos completamente a Él. Amén, amén, amén. Gracias, Angélica. Y me encanta eso que dijiste, o sea, porque no vemos entonces a una Miriam que termina marcada por sus áreas débiles. O sea, ella no es necesariamente definida y me encantó eso que dijiste. O sea, sí, pero eso es una advertencia para nosotras de que tienes que tener cuidado. Y que al final de cuentas, en Cristo, en Dios, no vamos a ser definidas por nuestras historias, ni porque yo hice tal o cual, sino, como tú decías, vine delante de Dios, pedí perdón, reconocí mi pecado, soy una envidiosa, soy una orgullosa, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y como tú decías, el aceptar esa disciplina. Y cambiar la perspectiva de que es malo. No. O sea, si lo hacemos con el corazón correcto, esa disciplina, como tú dices, va a ser para nuestro bien y va a ser también de ejemplo. Aún eso, Dios lo usa para hablarle a otros y hablarle a las vidas. Y eso me encantaba que tú decías de que también tengamos mucho cuidado a la hora de cuando vemos a alguien caer, con qué severidad le vamos pero mira, pero tal, cuando estas personas que vieron milagros, como tú decías, o Pedro que estuvo con Cristo, mira lo que hicieron, cuánto más nosotras necesitamos de la gracia de Dios. Así que, Angélica, gracias de verdad por todo lo que has compartido aquí con nosotras. Y no sé si tienes, o sea, has mencionado varios versículos de los que tienes, pero de los versículos que tienes, ¿cuál tú crees que sería uno que nosotros deberíamos atesorar? Yo me inclino por el de Hebreos, pero ¿cuál tú entiendes que pudiera ser como ese versículo que pudiéramos quedarnos nosotras para meditar después de este programa? Pues yo quisiera dejar como con una nota de esperanza y de ánimo, y quisiera dejar con dos versículos. Filipenses 1:6, que dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, que Dios está de nuestro lado para perfeccionarnos. Y también 1 Corintios 15:58, que dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ánimo, porque el Señor está con nosotros. Así es. Y bueno, hermanas, ya ustedes escucharon, Angélica también lo mencionó, el libro que estamos utilizando para esta serie es De Mujer a Mujer, de Lydia Brownback, que pueden adquirirlo, ahí les dejamos la imagen. Y Angélica, quiero pedirte por favor, si puedes orar para cerrar este tiempo y que entreguemos todo esto delante del Señor. Amén. Señor, te adoramos. Tú eres un Dios grandioso por el cual vale la pena vivir. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno de alabanza, de adoración.
Y nosotras, Señor, nos humillamos delante de ti, dándote las gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para vivir para ti, por darle propósito a nuestras vidas, Señor, y sentido. Ayúdanos a estar agradecidas por las oportunidades que tú provees de servirte. Danos un corazón que te alabe, que viva para ti cada día y que recuerde que no se trata de nosotros, sino que todo se trata de ti. A ti sea la gloria, Señor, y ayúdanos a poder vivir los días que nos queden para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanas, esto ha sido todo por el día de hoy. Las invitamos a que nos vemos la próxima semana y no quiero cerrar sin recordarles que estén atentas porque dentro de muy poco vamos a estar compartiendo más información sobre nuestra conferencia Mujer Verdadera 26 este próximo noviembre, así que manténganse atentas a nuestras redes, que más adelante vamos a dar más información. Ustedes saben que yo estoy loca por decirlo todo, pero todavía no puedo decirlo todo, así que manténganse atentos en nuestras redes para más información. Y bueno, Angélica, gracias una vez más por tenerte aquí. Esperamos tenerte más a menudo, que tú puedas estar aquí con nosotras nuevamente y compartir con las hermanas. Así que te mando un abrazo y ustedes, hermanas, nos vemos la próxima semana.